Milagros había dedicado toda su vida a su familia. A sus 48 años, creía haber construido una vida estable y feliz junto al hombre que amaba. Sin embargo, la traición de su marido destrozó todo lo que ella conocía. El divorcio fue un golpe devastador. Además del dolor emocional, le quedó casi nada económicamente. El hombre con el que compartió sus sueños y proyectos la dejó sin recursos, solo con una casa vacía y una tristeza profunda. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desespero, Milagros encontró, entre sus propias lágrimas, una fuerza que jamás imaginó tener. Milagros había construido su vida sobre una base que creía sólida, pero la traición de su marido derrumbó todo como un castillo de arena ante la marea. Durante semanas, se encerró en sí misma, incapaz de comprender cómo había llegado a ese punto. Cada rincón de su casa le recordaba los momentos compartidos, los sueños que alguna vez forjaron juntos y las promesas vacías que ahora le pesaban como una losa. Las sombras de esos recuerdos parecían envolverse a su alrededor, sumiéndola en una oscuridad emocional de la que no sabía cómo escapar. Se sentía rota, sin dirección, sin futuro. El peso de la traición la aplastaba cada día más. Las noches eran especialmente crueles, con el silencio llenando el espacio que una vez estuvo ocupado por conversaciones y risas. Milagros no encontraba descanso. Cerraba los ojos y veía a su marido con otra mujer, riendo, burlándose de la confianza que ella le había entregado ciegamente. Cada imagen que su mente recreaba era como una puñalada que no dejaba de sangrar. Se preguntaba si alguna vez podría salir de ese pozo, si alguna vez podría volver a sentirse entera. La duda la corroía. Con cada día que pasaba, las deudas también se acumulaban. Las facturas que antes pagaban juntos seguían llegando, pero ahora solo quedaba ella para enfrentarlas. Milagros revisaba una y otra vez su cuenta bancaria, viendo cómo los números disminuían hasta convertirse en una cifra alarmantemente baja. Todo lo que había trabajado y ahorrado junto a su marido parecía desaparecer tan rápido como su matrimonio. Cada factura impaga era un recordatorio más de que su vida se desmoronaba no solo emocionalmente, sino también financieramente. La soledad que la rodeaba era devastadora. Aunque sus amigos y familiares intentaban ayudarla, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo, Milagros se sentía aislada en su dolor. Nada de lo que le decían podía aliviar la herida profunda que llevaba en el corazón. Sabía que no podían comprender completamente lo que estaba viviendo, porque este tipo de sufrimiento solo lo entiende quien lo experimenta. Había perdido no solo a su esposo, sino también una parte de sí misma en el proceso. Cada día, al despertar, se preguntaba si valía la pena levantarse. Sentía que su vida carecía de propósito, que el futuro era una extensión interminable de los días grises que estaba viviendo. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que una vez fue. Sus ojos, antes llenos de vida y optimismo, ahora reflejaban la desesperanza. Milagros sentía que el abismo en el que había caído la estaba devorando lentamente, y lo peor de todo era que no encontraba una cuerda a la que aferrarse para salir de él. A pesar de las pocas veces que intentaba salir de casa, las calles le recordaban constantemente lo que había perdido. Veía parejas caminando de la mano, sonriendo, viviendo la vida que ella pensaba que tendría para siempre. Cada paso que daba por esas calles le parecía un camino hacia el pasado, hacia lo que ya no podía recuperar. Se preguntaba cómo todo había cambiado tan rápido. Cómo, en cuestión de meses, había pasado de ser una mujer segura y feliz a una que apenas podía soportar el peso de su propia existencia. Las noches, aunque tranquilas en el exterior, se volvían tormentosas en su mente. Las horas pasaban lentas, el insomnio se apoderaba de ella, y los pensamientos se volvían cada vez más oscuros. No podía evitar preguntarse qué había hecho mal, cómo había fallado. Las dudas la atormentaban, y la culpa, aunque irracional, se colaba en sus pensamientos. Se culpaba por no haber visto las señales, por no haber sido más cautelosa. Se sentía insuficiente, aunque sabía que no era ella la culpable de la traición. Pero esa lógica no la consolaba, porque el dolor no entiende de razones. A medida que los días pasaban y la rutina de la desesperanza se instalaba, Milagros empezó a evitar a sus amigos. Sentía que su presencia solo le recordaba lo frágil que se había vuelto. Las llamadas telefónicas quedaban sin respuesta, los mensajes de texto ignorados. Sus seres queridos intentaban animarla,
pero ella no tenía la energía para fingir que todo estaba bien. Sentía que había perdido su identidad, que la mujer fuerte y decidida que una vez fue había desaparecido para siempre. No encontraba la manera de volver a ser esa persona. El espejo, antes un aliado en su rutina diaria, se convirtió en un enemigo silencioso. Cada vez que se veía reflejada, se notaba más demacrada, más cansada. Sus ojos ya no brillaban, su piel había perdido el color, y el rastro de las lágrimas que corrían cada noche por su rostro era evidente. Se sentía una extraña en su propio cuerpo, como si lo que estaba viendo no fuera realmente ella. No era solo el dolor de la traición lo que la afectaba, sino la profunda sensación de haber sido reemplazada, de no ser suficiente. Mientras tanto, las deudas seguían apilándose. Cada vez que abría una nueva carta, el miedo se apoderaba de ella. No tenía cómo hacer frente a todas esas obligaciones. Lo que antes parecía una vida segura y cómoda se desmoronaba rápidamente. Se dio cuenta de que el hombre en el que había confiado no solo le había roto el corazón, sino que también había dejado su vida financiera en ruinas. Y ahora estaba sola, sin un plan, sin un camino claro a seguir. Sin embargo, en medio de esa profunda oscuridad, algo comenzó a cambiar. No fue un momento de revelación, ni un acto de valentía repentina. Fue más bien una chispa, un destello de algo que no había sentido en semanas. Fue una pequeña llama de autoconservación, un susurro que le decía que, aunque todo parecía perdido, aún había algo por lo que luchar. No por el pasado, no por el hombre que la había traicionado, sino por ella misma. Milagros, en lo más profundo de su desolación, comenzó a darse cuenta de que, si no hacía algo, ese abismo la tragaría por completo. Era un proceso lento y doloroso, pero la chispa dentro de ella seguía encendiéndose, aunque fuera de manera intermitente. Cada día era una lucha contra la inercia, contra el deseo de rendirse, pero esa pequeña llama la mantenía en movimiento. Sabía que no podía seguir en ese estado para siempre. Sabía que, si quería sobrevivir, debía encontrar una manera de salir de esa oscuridad. Y así, poco a poco, Milagros empezó a pensar en lo que realmente quería, en lo que necesitaba para reconstruir su vida. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos, pero algo dentro de ella había despertado. Era una pequeña chispa, pero era suficiente para empezar. Esa noche, mientras el silencio de su casa vacía la envolvía, Milagros sintió que algo en su interior comenzaba a despertar. Observaba las estanterías llenas de frascos, cremas y aceites esenciales, testigos de los años que había dedicado a su propia rutina de cuidado personal. Lo que había sido una pasión silenciosa, un refugio donde encontraba consuelo entre las pruebas de la vida, ahora se presentaba bajo una luz diferente. Aún con la incertidumbre y el miedo carcomiéndole, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Sentía una chispa distinta, una oportunidad que apenas podía vislumbrar, pero que empezaba a cobrar fuerza. La idea fue creciendo, casi tímidamente, en su mente. Durante años, había experimentado con recetas caseras, combinando ingredientes naturales, investigando los beneficios de las plantas y aceites para su piel y cabello. Lo que para muchos era una rutina mundana, para Milagros era un ritual casi sagrado, un espacio de cuidado propio y un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, había que cuidar de lo más esencial: de una misma. Había compartido esos pequeños secretos con amigas y familiares, que siempre la elogiaban por su habilidad para encontrar soluciones sencillas y efectivas. ¿Por qué no transformar esa pasión en algo más? ¿Por qué no hacer de ese rincón personal un medio de vida? El miedo, sin embargo, era una sombra que seguía acechando. Era consciente de que iniciar un negocio a los 48 años no sería sencillo. No tenía experiencia como empresaria, no tenía los recursos ni el capital para una inversión grande, y su confianza aún se tambaleaba después de la traición y el divorcio. Pero al mismo tiempo, una voz interna, pequeña pero persistente, le decía que esta era su oportunidad. Que si no hacía algo ahora, el tiempo seguiría pasando, y el abismo emocional en el que había caído podría volverse definitivo. Milagros sabía que ya no se trataba solo de sobrevivir. Necesitaba un propósito, algo que la hiciera levantarse cada mañana con una meta clara, algo que le devolviera el sentido a su vida. Esa misma noche, decidió dar el primer paso. Era apenas un gesto simbólico,
pero tenía un significado profundo. Tomó su cuaderno, el mismo donde solía escribir sus recetas de belleza, y comenzó a planificar. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Al principio, las ideas fluían con torpeza, como si la incertidumbre la mantuviera atada a sus miedos. Pero, poco a poco, las palabras se convirtieron en un torrente, y las páginas vacías empezaron a llenarse de planes, de objetivos, de productos que quería crear y de cómo los distribuiría. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, recuperaba el control de su vida. Esa sensación de tener un propósito la motivaba a seguir escribiendo, planificando, soñando. Los días siguientes fueron cruciales. Milagros se sumergió por completo en la idea de su negocio. Investigó sobre el mercado de productos de belleza naturales, estudió las tendencias, identificó oportunidades y comenzó a trazar un plan. Aunque su experiencia era limitada, su pasión y determinación eran enormes. Pasó largas noches leyendo sobre cómo iniciar un negocio, cómo manejar las finanzas, cómo promocionarse en línea. Cada paso que daba, por más pequeño que fuera, la acercaba un poco más a su objetivo. Lo que antes parecía imposible, ahora se iba convirtiendo en una posibilidad real. A medida que avanzaba en sus planes, empezó a hacer pruebas con los productos que ya había perfeccionado a lo largo de los años. La cocina se convirtió en su laboratorio improvisado, donde combinaba ingredientes naturales, ajustaba fórmulas y experimentaba con nuevas combinaciones. Cada mezcla que creaba era un recordatorio de su capacidad, de su habilidad para transformar algo ordinario en algo extraordinario. Sentía que, al igual que sus productos, ella misma se estaba reinventando. Cada pequeño frasco que llenaba era una prueba tangible de que estaba avanzando, de que estaba recuperando el control de su vida. El primer reto real llegó cuando decidió lanzar su tienda online. Milagros, sin experiencia en tecnología, pasó horas aprendiendo cómo crear un sitio web, cómo promocionar sus productos en redes sociales y cómo manejar las ventas en línea. Era un territorio desconocido, pero cada obstáculo que superaba le daba una sensación de logro que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía que, a pesar de las dificultades, estaba construyendo algo propio, algo que nadie podría arrebatarle. Ya no era la mujer rota que había sido traicionada y abandonada. Estaba recuperando su poder, su identidad, y lo hacía de una manera que nunca había imaginado. La primera venta fue un momento que nunca olvidaría. Aunque era un pequeño pedido, apenas un par de productos, significaba mucho más que dinero en su cuenta bancaria. Representaba la validación de su esfuerzo, el primer paso hacia un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Milagros se emocionó profundamente al recibir el aviso de su primera cliente. Sabía que el camino aún era largo, que habría momentos difíciles, pero esa pequeña victoria era suficiente para encender una llama de esperanza que había estado apagada por mucho tiempo. A medida que pasaban los meses, su negocio comenzó a ganar tracción. A través de las redes sociales, las recomendaciones boca a boca y su atención al detalle en cada pedido, Milagros comenzó a construir una base de clientas fieles. Las mujeres que probaban sus productos no solo quedaban satisfechas, sino que volvían por más, recomendándola a amigas y familiares. Cada comentario positivo, cada mensaje de agradecimiento, reforzaba la idea de que estaba en el camino correcto. Lo que una vez fue un simple pasatiempo, ahora se estaba transformando en una fuente de ingresos y, más importante aún, en una fuente de orgullo personal. Sin embargo, el éxito no vino sin sacrificios. Milagros trabajaba incansablemente, muchas veces hasta altas horas de la noche, gestionando cada aspecto del negocio. No tenía empleados, no tenía socios. Todo lo hacía ella sola, desde la producción hasta el envío, desde la atención al cliente hasta la contabilidad. Pero en lugar de sentirse abrumada, encontraba en ese esfuerzo una forma de redención personal. Sabía que cada sacrificio que hacía la acercaba más a su objetivo, que cada hora de trabajo invertida era una apuesta por su futuro. El negocio seguía creciendo, y con él, su confianza. A medida que sus productos se vendían cada vez más, Milagros comenzaba a vislumbrar un futuro distinto al que había imaginado antes de la traición. Ahora, a los 50 años, se veía no como una víctima, sino como una mujer que había logrado levantarse de las cenizas,
que había transformado su dolor en algo hermoso y útil. Cada producto que vendía era un recordatorio de su capacidad para reinventarse, de su fuerza interna para superar las adversidades. El resurgimiento de Milagros no fue un evento inmediato ni una solución mágica. Fue un proceso largo, doloroso y lleno de incertidumbres. Pero con cada paso que daba, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Se dio cuenta de que la traición de su exmarido, aunque devastadora, no había definido su destino. Había encontrado una nueva identidad, una nueva fuerza, y con ella, un futuro que nunca había imaginado. Y lo más importante, se había demostrado a sí misma que, sin importar cuán profundo fuera el abismo en el que había caído, siempre había una forma de resurgir. Milagros, con los restos de su antiguo yo todavía pesando sobre sus hombros, se enfrentaba a una nueva realidad. Había apostado todo lo que le quedaba, tanto en lo emocional como en lo financiero, por un proyecto que apenas estaba empezando a tomar forma. Su negocio de productos de belleza caseros nacía con una fragilidad inquietante. Cada día se levantaba con la incertidumbre de si esa pequeña chispa que había encendido dentro de sí podría sobrevivir ante la dura realidad del mercado, donde competía con marcas gigantes y un público exigente. Pero no tenía otra opción, y en ese impulso de supervivencia se apoyaba para no perder el rumbo. Al principio, su tienda en línea parecía un espacio vacío, un rincón en el vasto océano de Internet donde los compradores apenas sabían de su existencia. Las primeras semanas fueron especialmente dolorosas. Apenas recibía visitas a su página web, y las pocas ventas que realizaba parecían gotas en el desierto. Había momentos en los que se preguntaba si había cometido un grave error. Su vida, que ya estaba desmoronada tras la traición de su exmarido, ahora pendía de un hilo más delgado. Si este negocio fallaba, ¿qué le quedaría? Los ahorros que había logrado reunir tras el divorcio eran escasos, y cada día que pasaba sin grandes resultados sentía como si la arena en su reloj se escurriera más rápido. Pero en esos días oscuros, algo dentro de Milagros se negaba a rendirse. Las dudas la asaltaban constantemente, y el miedo era su compañero silencioso, pero cada vez que una pequeña venta aparecía en su bandeja de entrada, un destello de esperanza iluminaba su mente. No era el dinero lo que le daba ese alivio momentáneo, sino el reconocimiento. Alguien, en algún lugar, había elegido confiar en ella, en sus productos. Y eso significaba más de lo que ella podía expresar. Era como si, poco a poco, esas pequeñas ventas no solo validaran su negocio, sino también su valor como persona, algo que su exmarido había destrozado con su traición. Los días se convirtieron en semanas, y aunque las ventas seguían siendo escasas, Milagros empezó a notar un patrón. Las pocas personas que compraban sus productos volvían por más. Algunos le dejaban comentarios en la página, hablando de lo mucho que disfrutaban sus cremas y aceites naturales, agradeciéndole por la calidad y cuidado que ponía en cada detalle. Eran esas palabras las que le daban fuerza para seguir adelante. Cada reseña positiva era un rayo de luz que perforaba la nube de incertidumbre que la rodeaba. Sabía que había algo especial en lo que hacía, algo auténtico que resonaba con aquellas personas que probaban sus productos. Pero el camino estaba lejos de ser fácil. Cada noche, Milagros revisaba sus cuentas, tratando de hacer que los números cuadraran. Su situación financiera seguía siendo delicada. El dinero que entraba apenas cubría los costos de los ingredientes y el envío. No tenía para publicidad ni para mejorar su sitio web. Su vida había pasado de la estabilidad relativa que conocía a una montaña rusa emocional y económica. Algunas noches, el peso de la responsabilidad se sentía abrumador, y las lágrimas corrían por su rostro mientras se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para triunfar en este nuevo mundo de los negocios. Pero, a pesar de todo, algo en su interior la impulsaba a seguir. Era como si, en cada revés, encontrara una pequeña dosis de fortaleza renovada. En un momento de desesperación, decidió probar algo diferente. Sabía que el alcance de su negocio era limitado y que la mayoría de sus ventas provenían de personas que de alguna manera la conocían o habían llegado a su tienda por recomendaciones. Pero necesitaba más. Decidió invertir en redes sociales, aunque fuese con un presupuesto mínimo. Empezó a compartir más de su historia personal, algo que nunca había hecho.
Publicaba fotos de los ingredientes naturales que usaba, explicaba los beneficios de sus productos y hablaba de cómo cada receta había nacido de sus propias necesidades de cuidado personal. Pero más allá de promocionar sus cremas y aceites, comenzó a compartir partes de su viaje. Contó cómo había superado una traición devastadora, cómo había encontrado en este negocio una manera de resurgir de las cenizas y cómo cada venta, por pequeña que fuera, era una victoria personal para ella. Lo que al principio parecía una simple estrategia de marketing se convirtió en una ventana de conexión con sus clientas. Las mujeres comenzaron a dejar comentarios, no solo sobre los productos, sino sobre la historia de Milagros. Algunas se sentían identificadas con su dolor, otras admiraban su valentía por comenzar de nuevo a los 48 años, y muchas más empezaron a compartir sus propias historias de superación. Sin darse cuenta, Milagros había creado algo más que una tienda de belleza en línea. Había construido una comunidad de mujeres que se apoyaban entre sí, que se veían reflejadas en su lucha y que encontraban en sus productos algo más que una crema para el rostro. Compraban un símbolo de fuerza, de renacimiento, de la capacidad de levantarse ante las adversidades. Esa conexión fue un punto de inflexión. Poco a poco, el boca a boca comenzó a extenderse. Las ventas, aunque seguían siendo pequeñas, empezaron a crecer con más frecuencia. Milagros comenzó a recibir pedidos de lugares que nunca había imaginado, y con ellos, más comentarios alentadores. Su comunidad en redes sociales creció, y aunque el éxito financiero aún no era evidente, había algo que estaba cambiando. Milagros ya no se sentía sola en su lucha. Sentía que estaba construyendo algo mucho más grande de lo que había soñado al principio. Cada vez que una nueva venta llegaba, no solo celebraba el dinero que ingresaba, sino la historia de superación que esas clientas llevaban consigo. Pero con ese pequeño éxito también llegó el cansancio. Milagros se encontraba trabajando más horas de las que había anticipado. Al no poder contratar a nadie, seguía siendo la única persona detrás de cada aspecto del negocio. Hacía los pedidos, empaquetaba los productos, respondía correos y gestionaba las redes sociales. Su vida, que antes estaba marcada por el dolor y el vacío, ahora estaba llena de una nueva clase de presión. Aunque amaba lo que hacía, había noches en las que se encontraba al borde de la extenuación. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba los mensajes de apoyo, las historias de otras mujeres que la inspiraban y el pequeño orgullo que sentía cada vez que veía su marca crecer, aunque fuese lentamente. Así, los primeros meses de su negocio fueron una montaña rusa de emociones. Desde la duda y el miedo inicial, pasando por la pequeña chispa de esperanza que le dieron sus primeras clientas, hasta el cansancio de intentar hacerlo todo por su cuenta. Pero, a pesar de las dificultades, Milagros sentía que estaba en el camino correcto. Cada pequeño logro, cada producto vendido, cada mensaje de agradecimiento, la acercaba un poco más a ese futuro que había comenzado a construir con sus propias manos. El inicio incierto de su negocio, lleno de desafíos y obstáculos, no había destruido su espíritu. Al contrario, lo había reforzado. Y mientras las semanas se convertían en meses, Milagros empezó a darse cuenta de algo aún más importante: este camino que había emprendido no solo estaba transformando su vida económica, sino también su sentido de identidad. Había encontrado en sí misma una fuerza que no sabía que tenía, una capacidad para resistir y prosperar en medio de la adversidad. Ya no era solo una mujer que había sido traicionada y abandonada. Era una empresaria, una creadora, una mujer que estaba construyendo su futuro con cada paso, sin importar cuán incierto fuera el inicio. El crecimiento de la pequeña tienda online de Milagros fue, en muchos sentidos, un reflejo de su propia transformación interna. Al principio, el esfuerzo por mantener el negocio a flote era constante y agotador, pero con el paso de los meses, comenzó a notar que algo estaba cambiando. Las ventas, que en su momento habían sido esporádicas y pequeñas, empezaron a aumentar de manera consistente. Clientes que probaban sus productos volvían por más, y el boca a boca empezó a hacer su magia. Sin grandes inversiones en publicidad ni campañas elaboradas, su autenticidad y el cuidado artesanal de sus productos hablaron por sí solos. Milagros, sin embargo, no estaba completamente preparada para la velocidad con la que su marca comenzó a expandirse. Un día, al revisar sus pedidos, notó que no solo provenían de su país,
sino de otras regiones de América Latina. Argentina, México, Chile, Colombia, los nombres de los destinos se mezclaban con el asombro que sentía. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto personal, nacido del dolor y la necesidad de sobrevivir, ahora trascendía fronteras. Aunque era consciente de que su marca no competía con los gigantes de la industria, sí reconocía que algo especial había en sus productos, algo que conectaba con sus clientes de una manera que las grandes marcas no lograban. La presión también comenzó a aumentar. Con cada nuevo pedido que llegaba, la carga de trabajo se multiplicaba. Milagros seguía siendo la única persona detrás de cada paso en el proceso. No solo hacía los productos de manera artesanal, sino que también gestionaba los envíos, la atención al cliente y las redes sociales. Las jornadas se alargaban, y muchas noches terminaba agotada, pero con una satisfacción que jamás había sentido antes. El cansancio físico no se comparaba con el vacío emocional en el que había vivido durante tanto tiempo. Cada frasco que empaquetaba era una pequeña victoria, una prueba tangible de lo que había logrado por sí misma. Pronto se dio cuenta de que no podía seguir manejando todo sola. El crecimiento, aunque inesperado, traía consigo nuevas responsabilidades que superaban sus capacidades individuales. Decidió contratar a una pequeña asistente, alguien que la ayudara con la logística de los pedidos, mientras ella se enfocaba en seguir creando y perfeccionando sus productos. A pesar del miedo a ceder parte del control, comprendió que, si quería mantener la calidad que la había diferenciado en el mercado, debía confiar en otras personas. Este fue un paso crucial, no solo para su negocio, sino también para su propia evolución. Aprender a delegar, a confiar y a dejar que otros compartieran su visión fue un desafío personal que la empujó fuera de su zona de confort. El éxito continuó, y con él llegaron nuevas oportunidades. Milagros comenzó a recibir invitaciones a eventos de belleza y ferias de productos naturales. Estos encuentros eran intimidantes para ella, una mujer que nunca se había visto a sí misma como empresaria. Sentía que estaba en un terreno desconocido, rodeada de personas con años de experiencia en el sector, pero pronto se dio cuenta de que su autenticidad y su historia personal resonaban con muchos. En cada evento, se encontraba con mujeres que la admiraban por haber comenzado de nuevo a los 48 años, por haber convertido una pasión personal en una marca respetada. Cada encuentro era un recordatorio de que su éxito no solo se medía en cifras, sino en las vidas que había tocado con su historia de superación. A medida que su marca seguía creciendo, Milagros decidió expandir su línea de productos. Lo que al principio había sido una modesta selección de cremas y aceites para el cuidado de la piel, ahora se diversificaba en mascarillas, esfoliantes y hasta productos específicos para el cabello. Cada nueva fórmula que creaba era fruto de meses de investigación y pruebas, pero siempre manteniendo su esencia, productos naturales, elaborados con el mismo cuidado y detalle que los primeros que había vendido en su tienda online. Y así como había crecido su línea de productos, también lo había hecho su equipo de trabajo. Lo que antes era una pequeña operación, ahora requería de un equipo de personas dedicadas a mantener el negocio funcionando de manera eficiente. El proceso de expansión trajo consigo nuevas lecciones. Milagros se enfrentó a decisiones difíciles que antes ni siquiera había considerado. Tuvo que aprender sobre administración, contratos con proveedores y estrategias de distribución, temas que la abrumaban al principio. Pero, tal como lo había hecho al inicio de su negocio, se armó de paciencia y determinación, sabiendo que cada nuevo desafío era una oportunidad para crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Con el tiempo, su marca fue consolidándose como una referencia en el sector de la belleza natural. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en su historia, y pronto las revistas y programas de televisión la contactaron para entrevistarla. Ver su nombre y el de su empresa en portadas y titulares era surrealista. No era solo el reconocimiento lo que le emocionaba, sino el hecho de que su trabajo estaba teniendo un impacto real. Estaba cambiando la vida de otras mujeres, no solo a través de sus productos, sino también a través del ejemplo de resiliencia que representaba. A sus 50 años, Milagros ya no era solo una mujer que había sobrevivido a una traición devastadora. Se había convertido en una empresaria exitosa, reconocida en toda América Latina.
Su historia inspiraba a mujeres de todas las edades a creer en sí mismas, a apostar por sus pasiones y a no rendirse ante la adversidad. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, no pensaban en la mujer que había sido traicionada, sino en la mujer que había construido algo completamente suyo. A pesar del éxito, Milagros nunca perdió el contacto con la esencia de su negocio. Seguía involucrándose en cada aspecto del proceso, desde la creación de nuevos productos hasta la relación con sus clientes. Nunca dejó de leer los comentarios de las mujeres que compraban sus productos, agradeciéndole por haber creado algo que no solo mejoraba su piel, sino que también las hacía sentir más fuertes y seguras de sí mismas. Ese era su verdadero éxito. Más allá del dinero, más allá del reconocimiento público, lo que realmente importaba para ella era haber logrado algo con propósito, algo que reflejaba no solo su pasión por la belleza natural, sino su capacidad de reinventarse y triunfar en medio de la adversidad. Con cada nuevo logro, Milagros recordaba los días en los que había sentido que todo estaba perdido. Ahora, al mirar hacia atrás, veía que cada obstáculo que había enfrentado la había preparado para este momento. Su éxito no era producto de la suerte, sino del esfuerzo incansable, de la fe en sí misma y de la capacidad de transformar el dolor en una fuerza creadora. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto de supervivencia se había convertido en una marca que no solo representaba productos de belleza, sino una filosofía de vida. Milagros había renacido de las cenizas de su antiguo yo, y ahora brillaba con una luz propia, una luz que iluminaba el camino para muchas otras mujeres que, como ella, buscaban reconstruirse y encontrar su propia fuerza. El mensaje llegó en una noche tranquila, mientras Milagros revisaba las últimas cifras de ventas que, como de costumbre, superaban sus expectativas. El crecimiento sostenido de su negocio era impresionante, y cada logro reforzaba la satisfacción de haber reconstruido su vida desde las cenizas. Sin embargo, al abrir el mensaje, todo cambió en un instante. El nombre de su exmarido, aquel que había borrado de su vida como se borra una herida cerrada, apareció en la pantalla de su teléfono como un fantasma del pasado. Lo que había sido una velada normal se transformó en un torbellino de emociones que Milagros no pudo evitar. El peso de la traición, que ella creía haber superado, regresó con una fuerza abrumadora. Recordó aquellos días oscuros, las noches de llanto, el vacío en el que había caído al descubrir la infidelidad y el desmoronamiento de su matrimonio. Esa traición no había sido solo una ruptura emocional, sino también financiera. Se quedó con casi nada, con deudas que amenazaban con consumirla. Había sido él quien, sin titubear, la dejó enfrentando el abismo de la incertidumbre. El dolor que sintió entonces era profundo, desgarrador, y aunque el tiempo había sanado muchas de esas heridas, las cicatrices seguían presentes. Ahora, el mismo hombre que la había destrozado volvía a aparecer en su vida, pero no como un reflejo del pasado, sino como alguien desesperado. En su mensaje, hablaba de dificultades financieras, de malas inversiones que habían destrozado su estabilidad económica. Milagros imaginaba a su exmarido, aquel hombre que había caminado con tanta seguridad en su propia arrogancia, ahora reducido a pedir ayuda. Las palabras de arrepentimiento que acompañaban su solicitud no lograron conmoverla. No era difícil entender sus verdaderas intenciones. La necesidad, el interés, el oportunismo brillaban en cada frase que él había escrito. Milagros no podía evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Aquel hombre que una vez la había despreciado, que la dejó sumida en la desesperación, ahora venía a ella, buscando consuelo y apoyo financiero. La vida, con su manera retorcida de dar vueltas, le había entregado a Milagros una oportunidad inesperada. Sentía que el destino le había puesto frente a frente una prueba de lo mucho que había cambiado. Ya no era la mujer vulnerable, dependiente emocional y económicamente de alguien que no la valoraba. Era una empresaria exitosa, dueña de su propio destino, con una fuerza que él nunca había imaginado. A pesar del poder que sentía ahora en sus manos, Milagros no pudo evitar ser invadida por la nostalgia. Recordó los momentos buenos, los planes que una vez compartieron, las promesas vacías que ahora parecían tan lejanas. Era difícil no sentir un mínimo de compasión por alguien que había sido una parte importante de su vida. Sin embargo, esa compasión no era suficiente para borrar el daño causado ni para ignorar el hecho de que él no buscaba reconciliación por amor, sino por necesidad. En ese momento,
Milagros supo que la decisión que tomaría cambiaría no solo su futuro, sino también la manera en que miraría su pasado. Mientras sostenía su teléfono, las emociones seguían agitándose en su interior. Milagros era consciente de que responder a ese mensaje significaba más que ofrecer una ayuda financiera. Era abrir una puerta que había cerrado hace tiempo, una puerta que, si se abría de nuevo, podría traer consigo el peso de antiguas heridas que aún, en los rincones más profundos de su alma, no habían cicatrizado por completo. A pesar de los años transcurridos, había algo en esa conexión con su exmarido que, aunque doloroso, todavía la tocaba. Era como si el pasado y el presente se enfrentaran en una batalla silenciosa, esperando ver cuál de los dos prevalecería. No era una decisión fácil. Podía ignorar el mensaje, dejarlo en el olvido, cerrarlo como si nunca hubiera llegado. Podía protegerse del drama y el caos que su exmarido seguramente traería consigo. Pero había algo más en juego. Esta era su oportunidad de mostrarle al mundo, y a sí misma, lo que realmente significaba haber resurgido. Milagros había aprendido a ser fuerte no solo en su capacidad para triunfar, sino también en su habilidad para manejar las emociones que una vez la habían destruido. Sentía que esta era una oportunidad para liberarse por completo del peso del pasado, no con venganza, sino con la firmeza de alguien que ha conquistado su propia vida. Mientras leía el mensaje una y otra vez, Milagros sentía la tentación de responder de inmediato. Quería soltarle todo lo que había guardado por años, hacerle ver el dolor que había causado, la fuerza que ella había encontrado en su ausencia. Pero sabía que eso no la llevaría a ninguna parte. No necesitaba su validación ni su arrepentimiento. Su éxito, su vida reconstruida, ya eran la respuesta más clara de todas. Lo que Milagros comprendió en ese momento fue que el poder que él buscaba recuperar sobre ella ya no existía. No necesitaba humillarlo ni mostrarle su fortaleza de forma directa. Ella ya había ganado la batalla interna, había triunfado donde antes había caído. El proceso de aceptación de esta nueva realidad fue profundo. Milagros se dio cuenta de que su verdadero poder no radicaba en responder a la desesperación de su exmarido, ni en brindarle la ayuda que él solicitaba. Su fortaleza estaba en el silencio, en su capacidad de seguir adelante sin caer en el mismo juego que él una vez había jugado. No necesitaba cerrarle la puerta con rencor ni abrirla con lástima. Simplemente, ya no había necesidad de esa puerta. Él era parte de un capítulo cerrado de su vida, y ella, ahora más que nunca, era consciente de que su futuro estaba completamente en sus manos. Milagros apagó su teléfono, con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. No iba a permitir que la sombra de su pasado ensombreciera el éxito y la libertad que había construido. Su exmarido, con todas sus dificultades, ya no tenía el poder de afectarla. Y esa era la verdadera victoria, la que no requería confrontación, solo la serenidad de saber que había superado no solo los obstáculos externos, sino también las batallas más profundas dentro de sí misma. Al día siguiente, cuando se despertó, el mensaje seguía allí, sin respuesta. Pero para Milagros, la historia ya había concluido. Ella había elegido seguir su propio camino, libre del peso de los errores del pasado. Con esa decisión, no solo reafirmaba su éxito como empresaria, sino también como una mujer que, en su camino hacia la autoconquista, había aprendido el valor de dejar ir sin mirar atrás. Milagros, al recibir aquel mensaje inesperado de su exmarido, sintió como la tentación de la venganza se apoderaba de ella. Era imposible ignorar el torrente de emociones que esa súplica de ayuda había despertado en su interior. El hombre que la había humillado, que la dejó en una situación de ruina emocional y financiera, ahora se encontraba en una posición de debilidad. El destino había girado de manera irónica, y la vida, en su peculiar sentido de justicia, parecía haberle dado a ella el control. La oportunidad de hacerle sentir el mismo dolor que ella había soportado era tan palpable que casi podía saborearlo. Durante los días posteriores a la recepción del mensaje, Milagros se dejó llevar por fantasías de venganza. Se imaginaba escribiéndole una respuesta fría y calculada, recordándole todos los momentos en los que él había sido cruel e indiferente. Quería devolverle, en cada palabra, las lágrimas que derramó, los momentos de angustia, la desesperanza que sintió cuando la dejó sin nada. Se veía exponiendo su éxito, haciéndole ver lo lejos que había llegado sin él, lo innecesario que era en su vida.
La idea de mostrarle que su fuerza no dependía de él, que había alcanzado el éxito que él jamás creyó que lograría, la llenaba de una especie de satisfacción oscura. Milagros sabía que él merecía una lección, que el karma, de alguna manera, lo estaba alcanzando. Pero a medida que esas fantasías de venganza se hacían más claras en su mente, también comenzó a sentir algo más, una profunda incomodidad. Cuanto más pensaba en devolverle el desprecio que había recibido, más se daba cuenta de que algo no encajaba en esa narrativa. Ella no era la misma mujer de antes, y la venganza, aunque tentadora, no parecía una victoria real. Hacerlo sentir miserable no cambiaría el pasado, ni borraría el dolor que había experimentado. Más aún, se dio cuenta de que darle el poder de despertar en ella ese rencor significaba que aún tenía un control sobre su vida. Y eso era lo último que quería. Los días pasaban, y mientras más reflexionaba sobre la situación, más claro se volvía el camino que debía tomar. La tentación de vengarse se debilitaba, y en su lugar surgía algo más poderoso, la necesidad de proteger la paz que tanto había luchado por ganar. La venganza prometía una satisfacción temporal, una descarga de la ira acumulada, pero esa sensación sería efímera. ¿Qué vendría después? La satisfacción de haberlo humillado no llenaría el vacío ni le devolvería el tiempo perdido. Lo que había conseguido, su éxito, su marca, su nuevo propósito en la vida, eran frutos de su propia determinación, no de su deseo de destruir a otro. La venganza, pensó Milagros, era el recurso de los que aún estaban atrapados en el pasado, de aquellos que no podían avanzar. Y ella había avanzado. Había superado lo peor de su vida, reconstruido sus cimientos desde el dolor, y ahora estaba en la cima. No había lugar para el rencor en esa nueva vida. La tentación de hacerle sentir a su exmarido lo que ella había sentido se desvanecía poco a poco, reemplazada por una sensación más profunda de poder interior. Su triunfo no dependía de hacerle daño, sino de saber que, sin él, había logrado algo mucho más grande. Había momentos, sin embargo, en los que esa tentación volvía a aparecer de manera inesperada. Algunas noches, mientras revisaba los informes de su negocio o planificaba nuevas expansiones, su mente volvía a aquel mensaje. Sentía el tirón de la venganza, como una fuerza que la empujaba a responder, a demostrar su fortaleza a través del castigo. Pero cada vez que esa sensación la asaltaba, también recordaba lo lejos que había llegado, lo fuerte que era ahora. No necesitaba esa clase de validación. Su éxito era prueba suficiente de su transformación. Con el tiempo, Milagros comprendió algo aún más profundo. Vengarse de su exmarido no solo significaría rebajarse a su nivel, sino que también la conectaría a una parte de su vida que prefería dejar atrás. Responder a su mensaje, aunque fuera con crueldad, la mantendría atada a esa relación rota, a ese capítulo oscuro que tanto le había costado superar. La verdadera victoria no estaba en humillarlo, sino en demostrar, a través de su silencio, que ya no tenía poder sobre ella. Que su vida, su éxito y su felicidad no dependían de nadie más que de ella misma. Esa comprensión fue liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, Milagros sintió que había alcanzado una nueva forma de libertad, una que no había experimentado ni siquiera cuando su negocio comenzó a despegar. Había alcanzado la libertad emocional, una paz que la elevaba por encima de los sentimientos de venganza y rencor. Su exmarido era parte de su pasado, un pasado doloroso, sí, pero que ya no definía quién era. La mujer que había emergido de esas cenizas era más fuerte, más sabia, y sobre todo, más dueña de su destino. Con esa claridad, Milagros tomó una decisión definitiva. No respondería al mensaje. No abriría las puertas al caos ni al drama que él traía consigo. Su exmarido era un reflejo del hombre que alguna vez fue, pero no tenía lugar en su presente. Había cerrado ese capítulo con dignidad, y no tenía intención de reabrirlo por un capricho de venganza. Milagros había logrado algo mucho más grande, había aprendido a perdonarse a sí misma por haber permitido que el pasado la lastimara tanto. Y en ese perdón, encontró la fortaleza para seguir adelante sin la necesidad de revancha. Al dejar ir el peso de esa tentación, Milagros se sintió más ligera, más plena. La vida le había dado una oportunidad única para demostrar quién era, y ella había elegido la paz sobre la ira, el perdón sobre el rencor. En su interior, sabía que esa era la verdadera victoria, una que no se medía por el sufrimiento ajeno,
sino por la capacidad de vivir en libertad. Con esa decisión, Milagros no solo confirmaba su éxito como empresaria, sino también como una mujer que había logrado lo más difícil de todo: liberarse de las cadenas invisibles del pasado y caminar con la frente en alto hacia un futuro lleno de posibilidades. El día que Milagros decidió enfrentarse a su pasado, una extraña calma la envolvía. Había acordado un encuentro con su exmarido, no por un deseo de reconciliación, sino por la necesidad de cerrar aquel capítulo con la certeza de que no quedaba nada pendiente. Era un encuentro que representaba el cierre definitivo de esa herida, no desde el rencor, sino desde la fortaleza que ahora la caracterizaba. Cuando llegó al lugar acordado, lo vio a la distancia. Aquel hombre que alguna vez había sido imponente, seguro de sí mismo y con la arrogancia de quien cree tener el control de todo, ahora se presentaba desmoronado, abatido por los golpes de la vida que él mismo había provocado. Su postura encorvada y el brillo apagado en sus ojos mostraban claramente que no era más que una sombra del hombre que ella había conocido. El tiempo y las malas decisiones lo habían convertido en alguien irreconocible, atrapado en la desesperación que él mismo había sembrado. Milagros sintió una mezcla de emociones al verlo. No era lástima lo que sentía, sino una profunda compasión por alguien que, en su ambición desmedida, había destruido su propio futuro. En ese instante, Milagros se dio cuenta de que el verdadero castigo para él no era su indiferencia o rechazo, sino la vida misma. La vida le había enseñado las lecciones que él nunca quiso aprender mientras estaban juntos. Y ahora estaba allí, pidiéndole perdón, implorando una oportunidad que ella no tenía la más mínima intención de conceder. Mientras él hablaba, Milagros lo observaba con serenidad. Lo escuchó pedir disculpas por sus errores pasados, decir que había cambiado y que, al darse cuenta de lo que había perdido, entendía el valor de lo que compartieron. Era un discurso cargado de palabras vacías que, en otro tiempo, habrían despertado en ella una tormenta de emociones. Pero en ese momento, la mujer que lo escuchaba no era la misma que él había traicionado. Milagros había cambiado de manera tan profunda que aquellas palabras no tenían ningún efecto sobre ella. No la alcanzaban, no removían ningún rincón de su ser. Sintió que él esperaba una reacción de su parte, quizá un gesto de compasión o alguna señal de esperanza, pero Milagros permaneció inmutable. Su corazón, que tanto había sufrido por su abandono, ahora estaba cubierto de una fortaleza inquebrantable. No había lugar para el rencor, pero tampoco para la reconciliación. Su éxito, su vida, su felicidad, todo lo que había construido era producto de su propia determinación y valentía. No había sitio en su presente para alguien que, cuando tuvo la oportunidad, prefirió destruir en lugar de construir. Él no solo había perdido el derecho de estar en su vida, sino también la capacidad de afectarla. Después de escuchar sus súplicas, Milagros tomó un profundo respiro y, con la serenidad de quien ha encontrado su camino, le habló desde lo más profundo de su ser. No necesitaba levantar la voz ni demostrar superioridad, pues el poder de sus palabras estaba en la verdad que transmitían. Le agradeció por el dolor que le había causado, porque ese mismo dolor la había transformado en la mujer que era ahora. Cada lágrima, cada noche de desvelo y cada momento de desesperación habían sido lecciones que la habían hecho más fuerte. Sin esos momentos, no habría descubierto la fortaleza que tenía en su interior, ni habría alcanzado el éxito que él ahora observaba desde la distancia. Sin embargo, le dejó en claro que el hombre que estaba frente a ella ya no tenía espacio en su vida. No porque lo odiara, ni porque aún guardara algún tipo de resentimiento, sino porque ya no era parte de su historia. La Milagros que él había conocido había desaparecido junto con el sufrimiento que él provocó. En su lugar, había una nueva mujer, una que había aprendido a valerse por sí misma, a crear su propio destino, y que ya no necesitaba nada de su pasado para seguir adelante. Mientras él la escuchaba, su rostro pasó por una serie de expresiones. Primero, incredulidad, como si no pudiera comprender que ella realmente estaba diciéndole que no había vuelta atrás. Luego, desesperación, al darse cuenta de que no había forma de revertir lo que había hecho. Finalmente, resignación. Sabía que había perdido no solo la oportunidad de reconciliarse, sino también cualquier posibilidad de ser parte del éxito que ella había construido. Milagros, por su parte, sintió una paz profunda. Este encuentro no había sido un enfrentamiento, sino una liberación.
No necesitaba su perdón, ni su arrepentimiento. Lo único que necesitaba era saber que, al final, había ganado algo mucho más importante que una segunda oportunidad con él, había ganado su libertad emocional. Se había liberado de las cadenas del dolor y del pasado. Había aprendido que su verdadero valor no dependía de lo que los demás pensaran o hicieran, sino de lo que ella creía y lograba por sí misma. Al despedirse, Milagros se dio cuenta de que había alcanzado algo que muchos pasan toda la vida buscando, el cierre definitivo de una etapa dolorosa. Había llegado al punto en el que podía mirar hacia atrás sin sentir ningún tipo de angustia, sin el peso del resentimiento o la amargura. Su éxito no necesitaba la validación de nadie, y mucho menos de alguien que había intentado destruirla. Ella era suficiente. Su vida, sus logros, su felicidad eran suficientes. Al marcharse, dejó a su exmarido en aquel lugar, con su arrepentimiento y sus errores. Mientras se alejaba, sentía que una carga enorme se levantaba de sus hombros. Ya no había sombras persiguiéndola, ya no había fantasmas del pasado que la atormentaran. Todo lo que había sido su vida antes, lo que ella había permitido que la lastimara, ahora quedaba en el olvido. El dolor se había transformado en una lección de vida invaluable, una que la había llevado a descubrir su verdadero poder. Milagros ya no era la mujer rota que había sido traicionada. Ahora era una mujer completa, en paz consigo misma y con el mundo. Y aunque el pasado siempre formaría parte de su historia, ya no tenía poder sobre ella. Había cerrado esa puerta para siempre, y al hacerlo, se abrió un horizonte lleno de posibilidades, de sueños aún por alcanzar y de una vida que finalmente le pertenecía por completo. El encuentro entre Milagros y su exmarido fue el cierre perfecto de una etapa que ella había superado hacía tiempo, pero que de alguna manera seguía esperando concluir por completo. Cuando se sentaron uno frente al otro, la tensión era palpable, aunque Milagros mantenía una calma que irradiaba seguridad. Mientras él hablaba con voz entrecortada, rogando una oportunidad, exponiendo sus problemas y supuestas reflexiones, ella lo observaba con una serenidad que lo desconcertaba. No había ira en sus ojos, ni amargura en su expresión. Pero lo que él no comprendía, mientras insistía en recuperar algo que ya estaba perdido, era que Milagros no necesitaba nada de lo que él ofrecía. Mientras lo escuchaba, Milagros sabía que este era el momento decisivo, el que marcaría el fin definitivo de esa relación que la había roto en el pasado, pero que ahora era insignificante frente a la vida que había construido. Su exmarido hablaba de los errores que había cometido, de cómo la vida le había dado la espalda y de las dificultades que lo habían llevado a un punto de quiebre. Pero Milagros, mientras lo oía, se daba cuenta de que no había un verdadero arrepentimiento en sus palabras. Solo buscaba una salida fácil a sus problemas. Lo que deseaba no era una reconciliación emocional, sino la oportunidad de aprovecharse del éxito que ella había alcanzado. No había aprendido nada. Con cada frase que él pronunciaba, Milagros se sentía más y más distante de esa versión de sí misma que un día había sufrido por él. Ya no había dolor, solo una sensación de comprensión. Comprendía que, aunque él intentaba manipularla con palabras cargadas de lástima y falsa humildad, no tenía el poder de volver a herirla. La mujer que le había traicionado ya no existía. Frente a él, estaba una nueva Milagros, una mujer que había encontrado su propósito, que había trabajado incansablemente para reconstruir su vida y que ahora disfrutaba de una paz y un éxito que no le debía a nadie más que a sí misma. Cuando él terminó de hablar, esperaba alguna reacción que pudiera indicarle que aún había una posibilidad, una pequeña ventana que pudiera abrirse hacia una segunda oportunidad. Pero lo que recibió fue algo mucho más devastador. Milagros, con la misma calma con la que lo había escuchado, comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo una certeza inquebrantable. Le explicó que el éxito que había alcanzado no era fruto del azar o de algún golpe de suerte. Le dejó claro que todo lo que había logrado era resultado de su trabajo incansable, de su valentía para enfrentar la adversidad y de su capacidad de levantarse cada vez que la vida intentaba derribarla. Milagros le habló del dolor que había sentido cuando él la abandonó, de las noches en vela preguntándose cómo reconstruiría su vida después de que todo se desmoronara. Pero también le contó cómo, paso a paso, había descubierto una fuerza que desconocía que tenía. Como el proceso de crear su negocio desde cero la había hecho darse cuenta de que no necesitaba a nadie más para lograr sus sueños.
Había enfrentado el vacío más profundo y había salido de él como una persona nueva. No fue la suerte, fue su determinación y su resiliencia las que la llevaron al lugar en el que se encontraba. A medida que Milagros hablaba, él comenzaba a entender la magnitud de su error. Había subestimado a una mujer que, lejos de necesitarlo para sobrevivir, había florecido sin él. Cada palabra que salía de su boca era una lección de fortaleza, de independencia, de una libertad que él nunca imaginó que ella podría alcanzar. Y mientras lo comprendía, la humillación se apoderaba de él. Porque ahora estaba claro que no había absolutamente nada que él pudiera ofrecerle que fuera de algún valor para ella. Lo que alguna vez creyó que controlaba, ahora se escapaba entre sus manos como arena. Milagros concluyó diciéndole que el éxito que ahora disfrutaba no tenía lugar para quienes la habían hecho sufrir, para quienes, en lugar de apoyarla, habían optado por destruirla. Le explicó que su vida no necesitaba el regreso de viejos fantasmas, que su felicidad y su paz no dependían de su perdón. Lo había dejado todo atrás y había encontrado su propio camino. El perdón, si alguna vez lo había necesitado, ya se lo había concedido a sí misma, y ese era el único que importaba. Al escuchar estas palabras, el rostro de su exmarido cambió. La desesperación inicial se transformó en una amarga resignación. Había venido esperando una oportunidad para redimirse, no por amor, sino por conveniencia. Pero lo que encontró fue una mujer que ya no veía en él ninguna relevancia. Se dio cuenta de que su tiempo había pasado, que lo que alguna vez tuvo ya no existía y que, peor aún, nunca más lo tendría. Intentó esconder su vergüenza, pero era imposible. Milagros no solo le había mostrado que era irrelevante en su vida, sino que también le había dejado claro que él mismo se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Con la mirada baja y los hombros caídos, él se levantó, consciente de que sus súplicas eran inútiles. Se marchó humillado, sabiendo que no había redención posible, que había perdido a la mujer que ahora era mucho más de lo que él jamás podría haber imaginado. Lo que lo golpeó con más fuerza fue la certeza de que Milagros nunca lo necesitó para ser la persona que había llegado a ser. El peso de su derrota era abrumador, no solo porque no había recuperado lo que buscaba, sino porque entendió que lo que él representaba era irrelevante frente a la nueva realidad de Milagros. Cuando él se marchó, Milagros se quedó en silencio por un momento, observando cómo su pasado finalmente se desvanecía ante sus ojos. Sintió una paz inmensa, como si una parte de su vida, que durante años había sido una fuente de dolor, finalmente encontrara su lugar en el pasado, donde pertenecía. No había triunfado sobre él, había triunfado sobre sí misma. No necesitaba la validación de su sufrimiento ni el reconocimiento de su éxito. Lo único que importaba era que ella, por fin, era libre. Esa fue la humillación definitiva para su exmarido, no el rechazo, sino la absoluta irrelevancia en la vida de la mujer que él alguna vez creyó poseer. Milagros, al verlo partir, no sintió odio, sino una profunda sensación de libertad. El pasado que una vez la había aplastado ahora parecía lejano y pequeño. Había transformado su dolor en éxito, y su mayor triunfo no era su marca, sino el descubrimiento de su propia fuerza. La verdadera victoria radicaba en haber superado las heridas del pasado sin dejar que el rencor la consumiera. La vida le había enseñado que, incluso cuando todo parece perdido, siempre es posible renacer y convertirse en algo mucho más grande de lo que uno hubiera imaginado.